Siempre con ustedes, Atlántica, un pueblo en sintonía. ¿Tienes un problema legal? Asesoramiento jurídico y defensa en tu proceso con el abogado Alfredo Saucedo y Asociados. Honestidad, profesionalismo, eficacia, seriedad y experiencia. Experto en regularización de derecho propietario, declaración de herederos, asistencia familiar, divorcios, procesos civiles y penales en general. El doctor Alfredo Saucedo y Asociados sabe aplicar las leyes en tu defensa y recupera lo que es tuyo. Lo espera en calle Yacuma, número 37, zona Avenida Uruguay. Agende su consulta al celular 750-16-142. Doctor Alfredo Saucedo y Asociados. Soluciones para tus problemas legales. Si la tos entra a tu casa, ahora tenés Bronquisedán Miel y Limón, que combina la tradicional fórmula con Edera Helix, la nueva generación en expectorantes naturales triple acción. Mucolítica, expectorante. Para la tos, Bronquisedán Miel y Limón. Para la tos. Encuéntralas en todas las farmacias. Informes al 333-3346. Calidad Gramón. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes cuando el reloj en todo Bolivia marca las 16 horas con 6 minutos en todo el territorio nacional. De esta manera arrancamos la segunda parte de su programa Reporteros en el Mundo. Vamos a invitar a José María que pase rapidito la sanitización, lo que es de costumbre, usted doctor Saucedo también. Porque no podemos dejar pasar, por supuesto, el tema de la desinfección de las manos, no se olvide usted. Si se le acaba el alcohol en gel, puede mezclarlo como yo lo hice. Le echa después un alcohol normal y queda bien. Queda bien y queda desinfectando también. Tenemos un invitado especial esta tarde, un invitado especial, pues importantes temas vamos a estar tocando con él, pues tengo de invitado al licenciado economista Álvaro Bernardo Casasola Soria Galvarro, es el jefe departamental del Partido de Unidad Nacional, fundador de la plataforma Resistencia Civil, postuló como candidato plurinominal por la Alianza Juntos y pues esta tarde le damos la bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Al doctor Alfredo y agradecerle por el espacio a la Radio Atlántica. Bien, licenciado, estoy acompañado de Virginia Guardia. Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. En realidad, el licenciado Álvaro Casasola está postulando actualmente a diputado plurinominal por la Alianza Juntos, que está a la cabeza de la actual presidente, y el señor Samuel Doria Medina como candidato a la vicepresidencia. Licenciado Álvaro Casasola, nosotros tenemos en estos tiempos una pregunta de rigor que hacerle a todos nuestros invitados acá con Virginia, y claro, es ¿cómo la ha vivido y cómo la está viviendo usted actualmente la cuarentena o esta pandemia? Bueno, la verdad que es muy duro, es una situación que no se deja llevar tranquilamente, es una situación, es un problema a nivel mundial que viene dañando bastante la situación de nosotros como bolivianos y también la situación de otros países latinoamericanos. Entonces, personalmente esta cuarentena me ha caído bastante dura porque cada persona tiene su modo de vivir. Estamos acostumbrados a tener una vida cotidiana con
con distintas actividades, y más aún en este proceso electoral, ¿no?, que estamos llevando a cabo en Bolivia. Para nosotros ha sido muy difícil adaptarnos en esta situación, pero creo que lo más importante es respetar las restricciones que se están llevando a cabo para evitar así que se propague el COVID, y para que menos personas estén infectándose, ¿no? Ya que vemos que Santa Cruz es el departamento que está siendo más golpeado por estas infecciones. Entonces, la verdad es que es bastante dura, pero hay que saber sobrellevarlas, ¿no? Así es, licenciado Álvaro Casasola está con nosotros, es el jefe departamental de Unidad Nacional en Santa Cruz, también es fundador de la Plataforma Ciudadana Resistencia Civil, y ahora, como ya le decíamos, como candidato. Hemos invitado a él porque en este programa hablamos de todo, y se tiene que hablar de todos los temas que hacen a nuestra ciudadanía. Licenciado Álvaro, estamos para Radio Atlántica 88.9 y para las redes sociales en todo el mundo, así que las palabras de usted aquí se escuchan en todas partes del mundo. Vamos a hablar de un tema muy importante, Virginia, y que creo que muy poco se habla, peor ahora en tiempos de cuarentena o en tiempos de pandemia, donde el rol de la juventud juega un papel importante. ¿Cuál es la importancia, licenciado, de las plataformas en esta lucha por el COVID-19 o dentro de esta pandemia en Bolivia? Bueno, personalmente tengo la percepción de que muy a menudo los jóvenes son bastante excluidos, primero en participaciones electorales, pero mediante sucesos que se llevaron a cabo dentro de las anteriores elecciones del 2019, se ha podido notar y se ha podido llevar a cabo surgimientos de la juventud a través de una lucha por la democracia. Hoy en día, bueno, vamos a dividirlo primero mediante temas políticos y después el accionar de estos jóvenes dentro de la pandemia. Tengo la experiencia que como plataforma, el año 2019, nosotros empezamos a trabajar mediante las redes sociales. Vimos la necesidad y vimos la oportunidad de que los jóvenes puedan salir a las calles a protestar por sus derechos, ya que en ese entonces no se estaba respetando la democracia, en ese entonces estaba en peligro el referéndum que se había realizado por el sí o por el no, bajo la candidatura de Evo Morales. Entonces, mediante esas consecuencias, empezaron a surgir plataformas que salgan a las calles en manifestaciones pacíficas. Tengo también la experiencia de haber trabajado con jóvenes con muchas ideas y con muchas capacidades. Recuerdo muy bien que la primera vez que se intervino fue en la plaza. Los policías entraron a la plaza, nos gasificaron. Entonces, bajo esta situación se creó ese sentimiento de poder luchar a través de tus derechos, de poder luchar por la democracia que en ese entonces vivíamos nosotros, y creíamos que se estaba faltando a la palabra del pueblo, se estaba yendo por encima de la Constitución. Entonces, para nosotros fue una gran experiencia y fue una lucha continua, fue una lucha donde los jóvenes, principalmente los jóvenes, le pusieron el pecho a la lucha, le pusieron el pecho al gobierno anterior del señor Evo Morales. Entonces, hicimos manifestaciones en la plaza, también como se llevaron a cabo varios surgimientos de distintas plataformas, apareció un conglomerado de plataformas que tuvieron también la oportunidad de ir a un congreso a Perú para también manifestarse, porque ahí se estaba llevando a cabo un congreso latinoamericano, y bueno, no solamente plataformas de Bolivia, sino también plataformas de Venezuela fueron a protestar, a incomodar al gobierno que en ese entonces trabajaba y gestionaba como tirano. Entonces, bajo esta situación se ha agarrado bastante experiencia en este sector, pero también es muy criticada la participación de los jóvenes. Y creo que pienso bastante en esto porque
califican a los jóvenes como que no tienen experiencia, que no existe madurez bajo la toma de decisiones y otras calificaciones que se llevan a cabo dentro de la sociedad. Generalmente los jóvenes, generalmente las mujeres y el sector indígena son sectores que son marginados bajo las tomas de decisiones, ya sea en organizaciones políticas o ya sea en tomas de decisiones de gobierno. Entonces, bajo esa situación creo que pudimos cambiar este aspecto. Nos dimos cuenta que los jóvenes tienen un poder bastante amplio, donde las mayores protestas a favor de un tema, ya sea de una lucha democrática, ya sea de una lucha de derechos, se crea mediante la juventud. Tenemos también en cuenta y respetamos mucho el trabajo que hicieron nuestros abuelos en aquellas épocas donde también pelearon por la democracia, pero creo que hoy el papel importante de los jóvenes dentro de esta protesta y dentro de estas luchas es muy importante para cualquier proceso. La Unión Interparlamentaria, por ejemplo, es una organización internacional que reúne varios parlamentos a nivel mundial, y esta Unión Interparlamentaria nos lanza, por ejemplo, un dato de la participación de los jóvenes dentro del Parlamento. Entonces, informa que jóvenes menores de 30 años representan el 1,9% de participación parlamentaria. Eso quiere decir que más del 80, del 90% está conformada con personas a partir de los 30 años para arriba. Entonces, ahí nos damos cuenta la poca participación que tienen los jóvenes dentro de la política. Nosotros como jóvenes, como lo acabo de decir, somos jóvenes que comienzan luchas bastante grandes en estos últimos tiempos. Hemos visto, por ejemplo, las manifestaciones de los derechos de las mujeres por la inclusión por la inclusión dentro de la sociedad bajo los mismos derechos entre hombres y mujeres, que ha sido un tema muy hablado. Entonces, este proceso también incluye mucho a la juventud. Es necesario que nosotros como jóvenes estemos incluidos en procesos electorales. Es necesario que nosotros como jóvenes estemos con la importancia de saber qué es lo que sucede dentro de la política, qué es lo que sucede en la economía, qué es lo que sucede en la sociedad, qué es lo que sucede hasta en el mismo pueblo, en la misma región, cómo los gobernantes están trabajando bajo esta situación, porque estamos acostumbrados de que solamente personas con corbata, con traje y personas mayores puedan ser partícipes de la política. Pero creemos que no es así, creemos que nosotros como jóvenes debemos ser tomados muy en cuenta, y hoy en Bolivia se está llevando a cabo este proceso, y creo que fue gracias al surgimiento de estas plataformas, porque hoy veo que en los partidos políticos se llevan a cabo ya candidaturas de jóvenes menores de 30 años. Yo, por ejemplo, tengo 27 años y se me está dando la oportunidad de poder participar en este proceso electoral. Entonces las angustias y las ideas que puedo tener como joven pueden contribuir mucho al desarrollo de una sociedad equitativa. Pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué los jóvenes no se interesan mucho en la política? Porque no solamente no se da la participación, sino también existe un rechazo de los jóvenes hacia la política. ¿O por qué no se los toma en cuenta en estas participaciones gubernamentales o en espacio electoral? Y a este punto quería llegar, ¿no? Nosotros como jóvenes tenemos un concepto vago de que la política es una persona que se aprovecha de esos espacios políticos para satisfacer sus propios intereses, para robar, para cometer corrupción. Cuando se habla de política se habla de un sistema totalmente corrupto, pero no debería ser así, ¿no? Generalmente la política vendría a ser un instrumento que genera cambio a un sector, que genera cambio a una economía, que genera cambio dentro de una sociedad. Entonces, es necesario que nosotros como jóvenes estemos bien inmiscuidos en estos temas.
Usted lo ha dicho, bien inmiscuido en los temas, y eso yo creo que es fundamental para que a los jóvenes se los tome en cuenta y nos tomen en cuenta en la política. La información, la inclusión, porque de los viejos políticos también hay que aprender, ¿cierto? Tienen la experiencia, sí. Entonces hay que rescatar lo bueno de los políticos viejos y no... satanizarlos tampoco. Eso es muy pero muy importante, sí. El tema de la formación y bueno, nos tenemos que informar, la juventud se tiene que informar y formar con diversos aspectos. Importante, estamos conversando con el licenciado Álvaro Bernardo Casasola, es de profesión economista, para la gente que recién se integra a nuestra sintonía, es jefe departamental del Partido de Unidad Nacional y actualmente candidato por Juntos. Y tengo la participación de la gente en el Facebook. Está Olivia Maiser, le manda saludos, está ya conectada. Chiqui Martínez dice full señal, está viendo esta transmisión. Rolando Chávez dice felicidades licenciado Álvaro Casasola, joven líder de la juventud cruceña. La juventud es el presente de nuestro país y manda aplausos. Y Olivia Maiser dice somos la plataforma de los jóvenes líderes y políticos del país, ahora en plataformas digitales, dice Olivia Maiser. Y el doctor Martínez, full señal, dice. Así es. Doctor Chiqui Entonces, yo tengo una pregunta, dígame. Que hacerle. ¿Cómo es que del activismo, cómo es que siendo activista, toma la decisión de decir, bueno, quiero formar parte de la política, quiero hacer algo por mi país y voy a ser político? Creo que estas aspiraciones comenzaron desde la universidad. Personalmente, dentro del colegio no tuve algún liderazgo notable. Lógicamente, creo que me consideraba un estudiante promedio, pero dentro de la universidad se me dio la oportunidad de ser secretario general de la carrera de Economía. Dentro de la universidad se llevan a cabo elecciones tanto docentes como estudiantes. Entonces, bajo ese concepto pude participar de las elecciones dentro de la carrera de Economía y fui dirigente como secretario general de la carrera de Economía. Fue allí donde me di cuenta el impacto que la palabra dirigente o el poder que uno tiene al momento de ser electo es bastante amplio. Como le dije, la política puede ser o muy constructiva o la política puede ser muy destructiva. Entonces, gracias en esa gestión estábamos nosotros participando igual con un colega de trabajo, Cristian Aramayo, que él fue el secretario ejecutivo. Pudimos lograr la acreditación de esa carrera a nivel Latinoamérica, a nivel Bolivia, y hoy se está llevando la acreditación a nivel Latinoamérica. Pudimos darle mayor información al estudiante de cuáles eran los beneficios que el estudiante puede tener dentro de la universidad, porque en la universidad el estudiante tiene bastantes beneficios, ya sean becas de estudios, becas de investigación. Entonces, para nosotros vimos un poder y ese poder quisimos atribuírselo a los estudiantes. Fuera de ello, empecé con el activismo porque la verdad que me importa, amo mi país, amo mi tierra, entonces me importa mucho el trabajar dentro de la política. Pero antes de meterme a la política, soy voluntario de Rotary Internacional y creo que un punto muy importante que se debería colocar como requisito para incursionar en la política es que el político practique el voluntariado. Porque el voluntariado lo que hace es desprenderte de lo material. El voluntariado lo que hace es ayudar a personas que tienen necesidades diferentes, ya sea en lo económico, ya sea en lo social, porque yo soy parte de Rotaract Sirari y dentro de ese voluntariado empezamos a trabajar, para niños con capacidades diferentes, trabajamos para la reconstrucción de algunas escuelas, algunos hogares. Entonces, para mí, creo yo que un punto importante sería que el político comprenda y entienda que es necesario ayudar al prójimo a través de un voluntariado. Entonces, comencé desde la dirigencia, empecé también a hacer el voluntariado en Rotary, soy fundador de Rotaract Club Sirari también, luego me pasé a la dirigencia vecinal, tuve la oportunidad de ser dirigente vecinal en el barrio de San Joaquín, 2 de agosto, 8º y 9º anillo. Ahí vi la realidad del vecino, ahí vi que existe un problema troncal en el sistema de seguridad.
existe un problema troncal en el sistema educativo, porque tenemos un colegio aquí cerca en el barrio, tenemos bastantes pandilleros en el barrio, y al final de cuentas también entendí que, por ejemplo, la alcaldía, que en ese entonces, bueno, que todavía sigue, ¿no? Trabajando la arquitecta Sosa, se tenía que estar en una línea política para que te puedan beneficiar, ya sea para una obra en tu cancha, ya sea para una actividad, para invertir en obras públicas, que no es un favor que nosotros como dirigentes lo solicitábamos, sino es una obligación, porque el gobernante tiene la obligación de invertir, porque es por eso que es electo, ¿no? Porque sabe que existen necesidades en un sector, ya sea mayores necesidades en un barrio que en el otro. Por ejemplo, en el Distrito 5 existe bastante inversión, pero hay barrios muy alejados que no tienen ni siquiera las calles asfaltadas. Entonces, bajo esa experiencia, tuve la oportunidad de conocer a Samuel Doria Medina. La verdad es que no quería ser parte de un partido político, valga la redundancia, pero Samuel Doria Medina, destaco mucho el perfil de Samuel, porque es una persona que genera bastante empleo, es una persona que ha trabajado bastante en el sector caritativo, porque ayuda muchísimo Samuel, y dentro de Unidad Nacional el objetivo principal es el apoyo a la juventud. Por ejemplo, ahora se están llevando a cabo talleres a través de una dirigente en Cochabamba, Daniela. Se están llevando a cabo talleres sobre la inclusión de género en el sector femenino. Entonces se llevó a cabo 3 talleres donde la participación vía Zoom era bastante amplia, alrededor de 600, 700 personas, 800 personas. Entonces, creo yo que el perfil que tiene este partido político, que es por eso, hablo de mi experiencia, que es por eso que estoy afrontando estas oportunidades, es porque te da la inclusión a que el joven pueda participar. Nosotros como dirigencia nacional tenemos una dirección de juventudes a cargo de Ricardo Franco, que lleva a cabo diferentes actividades, tanto académicas como políticas, ¿no? Lógicamente hay que capacitarse en la política, pero también la información es poder. Entonces, cuando vos tenés esa información, tenés el poder de saber si te están estafando, si no te están estafando, si realmente al momento que un gobernante presenta sus estados de resultados de su gestión, podría estar mintiéndote o no. Entonces, bajo todo ese proceso, acepté la invitación de Samuel de Unidad Nacional y gracias a Dios tengo la oportunidad de poder llevar a cabo hacer escuchar la voz de los jóvenes. Bien, importante la explicación. Tenemos varias preguntas en las redes sociales que se las va a hacer Virginia enseguida, sí. Licenciado, para que usted de manera corta y precisa, para que podamos avanzar en diferentes temas. ¿Ya? Tenemos muchas preguntas para usted, entonces por favor. Voy a ir leyendo los comentarios. Dice Ariel Muñoz, felicitaciones a los jóvenes por participar en asuntos de Estado. Desde Panamá. Desde Panamá. Está mirando también nuestra transmisión la doctora Ani Morales, la señora o doctora Claudia Cecilia Rivera dice, ¿tiene algún proyecto que presentará como futuro parlamentario? También está viendo nuestra transmisión Juan Francisco González Urgel. Heidi Rivera dice, muy buenas tardes, doctora y doctor, un abrazo y que tenga un lindo fin de semana. Fernando Vaca también está mirando esta transmisión. Olivia Maiser dice, los políticos jóvenes son la manifestación pública de lo que somos nosotros, de una sociedad con falta de educación. Dice, con falta de educación, llena de viveza, necesitamos más educación que cultive ciudadanos críticos, llenos de valores, solidarios, sembrar en nuestros niños y jóvenes de cara al futuro. Buena participación, Álvaro, dice Álvaro Casasola. Tiene el apoyo de nosotras las mujeres, dice Olivia Maiser. Y también Ariel Muñoz nos dice, ¿cuál es su posición como candidato de una nueva generación política sobre el aborto? Y Esteban Álvarez Vallejos acaba de entrar a nuestra transmisión y ya hace una pregunta. Dice, ¿por qué cuando fuiste centro interno? Bueno, hace una pregunta del centro interno Esteban Álvarez.
Ahí está entonces. 3 preguntas, sobre todo 2 que son relevantes con Sí. relación a la propuesta como diputado, si tiene un plan. Y el la otro otra sobre el aborto. Sobre el aborto, que esta también es un problema. Usted va a ser diputado. Ok. Bueno, me hicieron la pregunta respecto a la propuesta que tengo como candidato. Planeo trabajar en 3 ejes centrales, ya sea juventud segura, juventud con empleo y juventud y sostenibilidad. Dentro de juventud segura, planeo como parlamentario, si es que llego a ser diputado, trabajar muchísimo en las solicitudes de que exista una reducción estatal, ya sea de ministerios, que el aparato estatal se reduzca, porque ahorita estamos pasando por una situación económica bastante crítica, más aún que el país no está generando economía, no existe una circulación de dinero. Lo más pronto, lo más práctico que se puede hacer dentro de una estructura estatal es reducirla. Ahí reducir gastos ya sea corrientes, con temas de sueldo, con temas de gastos de personal. Entonces voy a trabajar mucho para que se reduzca, ¿no? Porque al final de cuentas crear ministerios y que no se den resultados, que aumente el gasto público, es un punto negativo para nuestra economía. También planteo crear un instituto de ética policial. Los policías, necesitamos invertir en nuestros policías. ¿Por qué el policía incurre en corrupción? ¿Por qué el policía incurre en recibir soborno? Porque seguramente las personas que roban es porque tienen necesidades. Entonces, bajo ese concepto es necesario crear un proyecto que vaya destinado al policía para hacerle entender, uno, mejorar la situación de vida que tiene el policía, mejorar el sistema de salario que tiene el policía, porque la verdad que es bastante bajo. Y las dotaciones que se les da y el material que se le da es muy precario. Entonces, creo yo que si el policía es bien atendido, también hay que regir leyes que impliquen que el momento en el que el policía recibe el soborno, tengan leyes que penalicen bastante fuerte a esta situación. O sea, coloquemos bien a nuestros policías, démosle el material necesario, el dinero necesario para vivir, pero también colocarle leyes que le prohíban que incurra a ese acto de soborno. También me gustaría mucho trabajar en la reforma, bueno, como lo dije, en la escala salarial del sistema policial. En el caso de juventud de empleo, es necesario generar proyectos que garanticen seguridad jurídica para la inversión. Vemos que en los anteriores gobiernos no existía inversión privada. La gente tenía miedo de invertir en Bolivia. ¿Pero por qué tenían miedo de invertir? Porque resulta que lo más probable es que te metan el fisco, que te nacionalicen tu empresa, o por último que no exista una seguridad jurídica dentro de tu empresa. También es necesario diversificar la matriz productora, no ser un país extractivo. Necesitamos nosotros desarrollar distintas fuentes de ingresos para que Bolivia no sea el país de los hidrocarburos, sino también sea un país con industrialización, sino también sea un país que aporta mucho a la producción, a la exportación de productos bolivianos. También es necesario que creemos una bolsa de empleo joven. Ahora podemos ver que los jóvenes salen de la universidad y no consiguen trabajo. Estudian 5 años, estudian 4 años, pero la sociedad y el gobierno, por así decirlo, no te dan esas oportunidades de conseguir ese trabajo. Existen varios profesionales que están de Uber, que no es un trabajo denigrante, el trabajo para nada es denigrante, pero se supone que si yo me sacrifico durante 5 años es para explotar la profesión en la que yo estoy. Entonces es necesario que a través de empresas privadas y a través del gobierno se cree una bolsa de empleo para la juventud, para las personas que salgan de la universidad como profesionales, y establecer ventajas impositivas al momento de contratar a los jóvenes. Y en el otro punto también, en la juventud y sostenibilidad, siento dentro del corazón que necesito mucho luchar por el tema medioambiental. Por ejemplo, la catástrofe que sucedió en la Chiquitanía, ha sido bastante fuerte el impacto, pero hasta ahorita no se ha hecho nada.
hasta ahorita no hay un plan de reforestación, hasta ahorita no existe un plan de volver a alimentar ese bosque, esas reservas naturales que tiene el país. Entonces, me gustaría mucho que como legislador poder llevar a cabo proyectos de reforestación bajo el trabajo de los jóvenes y también bajo el tema de sostenibilidad. También es importante priorizar, como dije, diferentes sectores, ya sea turismo, ya sea gastronomía, economías verdes que puedan tener menor impacto en el medio ambiente, pero que sean bastante lucrativas. Ahora, en el tema del... Su posición sobre el aborto es la otra pregunta. Sí. Ok. Y esta es una pregunta que viene, sí. es una pregunta que viene desde Panamá, ¿no? Ok. Yo me considero una persona con bastantes principios. Creo mucho en la toma de decisión personal. Bueno, es un tema muy controversial, porque existen situaciones donde la mujer tiene un embarazo no deseado, y existe la otra situación donde la mujer llega a ser violada, llega a ser maltratada y termina en un embarazo. Yo defendería mucho la postura de que existe esa situación donde la mujer que haya sido violada y quede embarazada tenga el derecho, a decir no lo he querido, no es algo que quise concebir con mi pareja, pero doy libre albedrío. Bueno, Dios da libre albedrío a las tomas de decisiones que tengamos cada persona, pero la verdad es que sí apoyaría bastante en esos casos extremos donde exista violación o maltrato. Entonces, pero sí apoyaría. No estaría de acuerdo, sí apoyaría en esa situación, pero no estaría muy de acuerdo, porque al final de cuentas hay una vida, ¿no? Hay una vida por delante, el momento en el que se da la fecundación, el momento en el que se fecunda a un niño, bueno, hay vida, ¿no? Entonces, como les digo, para mí es algo controversial, pero sí apoyaría en momentos donde existan violaciones, que creo que como toda mujer no lo ha querido, pero bueno, en otros países se da el caso, ¿no?, de la legalización, pero yo personalmente apoyaría en casos de maltrato, de violaciones. Bien, hay una pregunta, Virginia, permítame, para el licenciado Álvaro Bernardo Casasola, quien es candidato a diputado por la Alianza Juntos, y es de Esteban Álvarez Vallejos. Okay. Usted decide si la responde o no. Ya, nosotros cumplimos, porque este es un programa abierto en el que la única restricción es de que nuestros oyentes no le falten el respeto a nuestro invitado ni a la audiencia. Entonces usted decide, se la voy a hacer, dice. ¿Por qué cuando fuiste centro interno no rindieron cuentas cuando fueron centro interno? Dice, es la pregunta. Se refiere seguramente a la universidad. Sí, por ejemplo, dentro del sistema universitario, nosotros como dirigentes, al final de gestión siempre se hace rendición de cuenta y la rendición de gestión. Efectivamente, nosotros hemos hecho la rendición de cuentas. Bueno, le respondo ahí al compañero. Seguramente ha sido resulta que nosotros llevamos a cabo un proyecto dentro de la universidad con 3 elecciones consecutivas y ganadas. Entonces, la verdad que no recuerdo el nombre del chico, pero nosotros en todas nuestras gestiones hemos llevado a cabo la rendición de cuentas, que es por eso, por ejemplo, cuando un dirigente no hace una rendición de cuentas, cuando un dirigente comete algún desfalco económico, no puede salir de la universidad, no puede llevar a cabo una licenciatura, termina debiendo cuentas a la universidad. Entonces, nosotros como centro interno que se ha llevado a cabo durante 3 gestiones, se han realizado las rendiciones correspondientes, así que la verdad que, bueno, tal vez no se habrá enterado el chico o no habrá estado en esas rendiciones. Respuesta correcta, Virginia. Bueno, para la gente que está ya en sintonía de la radio y se ha integrado recién a esta transmisión, pues decirle que estamos con el licenciado Álvaro Bernardo Casasola, de profesión economista. Él es un candidato actual de la sigla Juntos, pues, y es jefe departamental del Partido de Unidad Nacional.
Estamos Adelante. estamos hablando referente a la participación de los jóvenes y otros temas que se han introducido porque nuestra audiencia, nuestros reporteros en el mundo hacen las consultas a nuestro invitado de hoy. Nos hablaba precisamente del tema universitario y yo quisiera hacerle una consulta que luego vamos a volver al tema de la participación de la juventud. Pero usted hablaba de la dirigencia universitaria. Personalmente a mí me llama mucho la atención y creo que no solamente a mí, sino he visto también gente, y conversamos con Virginia, con otros colegas periodistas, de el rol que está jugando la universidad boliviana, no solamente la Universidad Gabriel René Moreno, sino la universidad, el sistema universitario boliviano con relación a esta crisis, a esta pandemia, a esta cuarentena. ¿Cómo ve usted la participación del sistema universitario? Porque le digo esto porque en otros países uno ve la noticia internacional, uno lee los portales de los periódicos, mira los canales de televisión, mira las redes sociales, el internet y todo eso, y ve que quienes orientan o quienes dan informe científico son las universidades. Claro, sí. Entonces, Claro, ¿cómo sí. ve usted acá la participación de la universidad? ¿Lo está haciendo bien o definitivamente no existe la En cuanto a participación del esta sistema pandemia, ¿no? universitario Ahorita. con relación a esta pandemia? Ok, con experiencia en ese entonces cuando era dirigente, dentro de las acreditaciones se hacían calificaciones por ejemplo, por calidad, por malla curricular, por investigación. Y uno de los puntos de todas las carreras a nivel universidad es la falta de investigación. Efectivamente, dentro de la universidad se tiene un problema bastante fuerte con la investigación. Eso no quiere decir que existan docentes de excelente calidad en las universidades, ya sean estatales o privadas, pero existe una deficiencia bastante fuerte en la investigación. La universidad debería ser una institución que genere desarrollo, que genere investigación. Pero desgraciadamente en Bolivia no se tiene esa costumbre. En Bolivia, bueno, y me incluyo también que en su momento como estudiante teníamos la facilidad de hacer comparaciones con trabajos de otras personas. Entonces, bajo esa situación no existe la costumbre de la investigación. Para mí, personalmente, la universidad debería involucrarse mucho en esta pandemia, porque hay profesionales, pero muy buenos profesionales, que tienen la capacidad de llevar a cabo investigaciones importantes para que el gobierno pueda accionar de una manera distinta. Porque lo que he dicho, ¿no? Las posibilidades de los profesionales al momento de salir son escasas. El generar empleo dentro de Bolivia es muy escaso, entonces... por ejemplo, también se dio un techo salarial limitado al docente, que eso conllevó a que el docente se desmotive al momento de investigar, porque todo esfuerzo tiene que ser remunerado, ¿verdad? Entonces, el momento en el que el presidente dio un techo salarial, los docentes en su mayoría dejaron de investigar porque, el esfuerzo tiene que ser remunerado. O sea, en resumen, la universidad debería, pero... creo que falta bastante para que nosotros lleguemos a eso. Y acuso mucho el sistema educativo que tenemos, no solo de la universidad, sino también desde el colegio. ¿Usted cree que es por falta de presupuesto que no hacen el trabajo de investigación los estudiantes en estos momentos? No, ahorita sí hay una crisis con el tema presupuestario, porque la universidad tiene gastos con temas de salario, el gasto, por ejemplo, con proyectos, con temas de construcción. Ahorita existe una crisis a nivel universidad, no solo en Santa Cruz, sino a nivel Bolivia, donde existe ese déficit hasta para el mismo pago del sistema administrativo. Pero en momentos de bonanza la universidad ha tenido esos recursos, pero tengo entendido que no se lleva a cabo una investigación bastante amplia a nivel Bolivia. Bien.
tenemos gente en las redes. Sí, Chiqui Martínez dice, la juventud solo sirve para el voto. El joven no es respetado. En el año 2016, según el INE, salieron poco más de 30.000 profesionales. Sin embargo, en el sistema público y privado, universitarios, estudiaron poco más de 500.000, dice. ¿Y qué pasa con los que no se profesionalizaron? Son jóvenes frustrados, dice. Sigue Chiqui Martínez, el doctor Chiqui Martínez, diciendo, prueba de que no se encuentran representados es que nadie ha salido a defender a los jóvenes que no van a votar y que cumplieron edad para votar después del 10 de mayo, dice, nadie ha hablado de ellos. No me quejo, dice, pero el problema hay que analizarlo y el problema es cultural. Los jóvenes no apoyan a los propios jóvenes. Mi consejo es tomar la política con las manos, espérenme un ratito, con las manos sin esperar el apoyo de nadie. Solo la mentalidad de uno puede cambiar, dice, la de los demás. Saludos al invitado, muy buena exposición. El doctor Chiqui Martínez, nuestro reportero en el mundo. Licenciado, en otro orden de cosas, dentro del mismo tema que estábamos hablando, el tema de la participación de la juventud, que es muy controvertida, ¿no? Voy a preguntarle, y espero que me lo responda de manera lo más, como le dijera, lo más entendible posible y corto, para que podamos hacerle otra pregunta. ¿Qué cree usted que deben hacer los jóvenes para mejorar el sistema de salud, el sistema de educación en Bolivia? ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que deben hacer los jóvenes para que esto también empiece a mejorar? ¿Cuál es esa participación? Lo veo de esta manera. Quienes tienen poder de toma de decisiones, efectivamente tenemos el derecho a voz como jóvenes, pero la pregunta es, ¿nos toman en cuenta? Por ejemplo, mejorar un sistema de salud no veo que tenga mayor responsabilidad en la participación de jóvenes. Creo que el cambio de pensamiento dentro de un gobernante o el cómo ingresa el gobernante en su gestión, es de ahí donde se tiene que comenzar. Nosotros como jóvenes podemos hacer presión. Fue la situación de los médicos. Los médicos salieron porque en ese entonces se les estaba cohibiendo su derecho. O sea que si el médico terminaba haciendo una mala praxis, o si el médico por XZ motivo, el paciente terminaba falleciendo, el médico entraba a la cárcel. O sea, los médicos también hicieron esa presión donde se les ha respetado esos derechos que tiene, y hoy por ejemplo, el gobierno está destinando ítems, que eso es muy importante para la mejora del funcionamiento. El equipamiento es muy importante para la mejora del funcionamiento del sistema de salud, pero enfatizo mucho en la educación. Si no tenemos educación, si por ejemplo yo como yo como alcalde meto a un amigo, que era lo que sucedía en el anterior gobierno, meto a mi amigo que es agricultor, lo meto como ministro de salud, no va a saber de cómo manejar ese sistema de salud. Entonces necesitamos gente capacitada en los sectores necesarios para mejorar el sistema de salud. Necesitamos invertir en el sistema de salud. Necesitamos que profesionales tengan ese sueldo necesario para poder trabajar. Porque ahorita vemos que quiénes son las personas de primer línea que están peleando con esta pandemia. Es el sector salud, es el sector del ejército, los policías. Entonces, que son sectores que no son bien remunerados, creo yo. En el caso de la educación, sí, nosotros podemos solicitar, pero también doy la experiencia de la universidad. En la universidad hay docentes que son mucho más flexibles dentro de sus materias, pero esos docentes tienen el ingreso de los estudiantes. Por ejemplo, las salas de 40 tienen un ingreso y una inscripción a ese docente de casi 100 estudiantes, porque saben que el docente es flexible. En el caso de un docente que es bastante riguroso, que te exige en tu materia, no existen más de 20 o 30 personas inscritas. Entonces la idiosincrasia que nosotros tenemos dentro del sistema educativo
como digo, no viene desde la universidad, sino también viene desde los colegios. Es necesario que nosotros como jóvenes nos informemos, como jóvenes leamos, porque el boliviano no está acostumbrado a tener una educación rigurosa. Con eso de las materias, con eso de los ejemplos de las materias, también queda claro que muchos jóvenes no son tomados en cuenta por la falta de capacidad y de prepararse. Porque si eligen una materia donde el docente es más flexible y no les gusta pasar con el docente que es más estricto, también ahí yo creo que es una cuestión de voluntad, ¿o qué dice usted? Claro que sí. Doy el ejemplo de mi hermano. Mi hermano Steven Casasola está llevando a cabo una maestría en Costa Rica, en INCAE. INCAE es una de las mejores universidades para realizar un MBA. Y él, bajo esa experiencia, me dice, mira Álvaro, no dormimos acá. Vos tenés, ellos están concentrados en un campus y me dicen, vos tenés la opción de hacer gimnasio, tenés la opción de salir, aquí no te exigen. Pero el momento en el que no respondes, al tercer aplazo en los exámenes o materias, terminan siendo expulsados del internado. Entonces, ellos pagan una cierta cantidad bastante alta, pero no les interesa. En ese sistema educativo de INCAE es a través de la meritocracia. Entonces, el campo laboral es bastante competitivo fuera de la universidad. Nosotros creemos que la batalla o el comienzo de ver las capacidades comienza al ingresar dentro de la universidad, pero no es así, es saliendo de la universidad, porque el campo laboral es muy competitivo. Las empresas ven, si por ejemplo el manejo de idioma, si vos no hablas inglés, que el inglés ya no es un plus, sino es necesario que vos tengas en tu currículum el idioma inglés para que pueda ser aceptado en cualquier empresa. Bien, María José Montalbán nos está siguiendo por las redes, Carla Ayala también, saludos para ella, Claudia Cecilia Rivera, la doctora Claudia Cecilia Rivera tiene una pregunta para usted y luego yo quiero hacerle otra después de que usted la conteste esta, pero le digo, tenemos 4 minutos más nos quedan de entrevista, ojalá podamos hacerla. Dice, sobre los exiliados y perseguidos políticos que están en el exterior, ¿qué plantea? La ley tiene que ser para todos, ¿no? Personas que hayan cometido algún delito tienen que ser juzgados, pero personas que hayan simplemente tenido otra idea o personas tengo la experiencia de conocer a un amigo que es exiliado político, que al final de cuentas él tenía otra idea de lo que pensaba el gobierno y lo corrieron. Lo que hizo el gobierno fue perseguir a líderes políticos que tenían otro pensamiento fuera de lo que ellos acostumbraban. Entonces creo yo que las personas que han cometido un delito, las personas que han cometido un error en ese entonces, tienen que ser juzgados. Pero las personas que no hayan cometido nada, ¿por qué tendrían que haberse ido del país? Creo yo que se tiene que tener un respaldo jurídico a esas personas para que puedan reintegrarse a la sociedad, porque son 14 años, 13 años, 10 años donde al final no se les hizo un juicio necesario, donde no se les dio seguridad jurídica. Entonces, como bolivianos tenemos total derecho de volver a nuestra tierra. Entonces, creo yo que el gobierno debería preocuparse mucho por esas personas para formalizarlas y para reinsertarlas en la sociedad. Bien. Las personas que hayan incurrido en algún delito, pues tienen que pagar, ¿no? Bien, finalmente quiero hacerle esta última consulta, no sé si Virginia tiene otra, pero yo quiero preguntarle, porque siempre veo esta lucha entre los jóvenes y los mayores políticos, llamémoslo así, o las personas de mayor edad en la política. Hay una guerra, creo que se ha aumentado, en un momento ha aparecido gente inclusive, yo diría desde mi punto de vista irracional, diciendo que los viejos políticos ya no sirven, etcétera, etcétera. Pero quiero preguntarle a usted cuál es su posición como joven y como candidato a diputado. ¿Existe un divorcio entre las ideas de la gente mayor con la de los nuevos políticos? ¿Y cuál sería la forma para que haya esa conexión entre jóvenes y mayores, para que haya lo que se llama juventud versus experiencia?
Bueno, creo yo lo primero que debería surgir en esa relación es el respeto, porque cada persona tiene una forma de pensar. Los jóvenes tenemos una forma totalmente distinta de pensar a la de otra persona de mayor edad. Gracias a Dios, dentro de mi familia se me ha inculcado bastante el respeto. Entonces, bajo ese criterio, empezando desde allí, es necesario que las personas mayores, los gobernantes, incluyan el derecho a la opinión de los jóvenes. Es necesario porque en estos momentos nosotros como jóvenes somos los que generamos estos procesos, ya sean democráticos, ya sea de alguna lucha cívica, y también damos el respaldo a esa experiencia que puede tener una persona mayor en la política. Creo yo que la solución sería sentar mesas de trabajo donde realmente se tome en cuenta ambas experiencias, ya sea la del joven, porque la experiencia de ser joven, claro que sí, la sociedad te la cambia. Por ejemplo, no es la misma juventud que hace 20 años, que las experiencias eran diferentes que las experiencias de hoy como nosotros los jóvenes. Entonces, creo que es necesario que esa experiencia con esas ganas de trabajar se junten, pero siempre y cuando se tenga un respeto, ¿no? Porque he visto casos donde la falta de respeto de los jóvenes hacia las personas mayores ha sido bastante ridícula. Y se puede ver también como un tema de discriminación y hay que tener mucho cuidado en caer en ello, ¿no? Bien. Gracias, claro sí. Licenciado. Muy amena la entrevista. Gracias y las puertas abiertas están de Radio Atlántica para usted y desde hoy se convierte en un reportero en el mundo también. Gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación. Le hemos quitado su tiempo del día sábado, pero con la intención de que podamos conocer su pensamiento y también la gente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, gracias a la gente que nos está viendo y bueno, un placer de haber compartido con ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias, igualmente. Gracias. Ahí teníamos al licenciado Álvaro Bernardo Casasola, de profesión economista, una amena entrevista pues que hemos tenido. Es candidato por Juntos y nos ha explicado sus propuestas, algunas de sus propuestas y su pensamiento en cuanto a esta época también de pandemia. Bien, para despedirnos de esta hora, vamos a leer el comentario del doctor Chiquín Martínez. Dice: los políticos dinosaurios nunca van a dejar espacio para que entren los jóvenes. No esperemos espacio, hay que empujar y pelear por espacio. Ojo, cuando dije jóvenes no me refiero a la edad, porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Estos últimos son los que valen la pena porque tienen ideas precisas, frescas. Los primeros están perdidos. Y la doctora Claudia Rivera dice: felicidades por tu participación. Y Ariel Muñoz, nuestro reportero del Mundo, dice: felicitaciones por el programa, muy equilibrado en su contenido como siempre. Gracias. Gracias Bien. A todos ustedes. Cerramos ya este sector y nos despedimos hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Hasta el lunes. Permiso, gracias.